Lucas capítulo 20 y los versículos 9 al 40. Lucas capítulo 20, versículos 9 al 40. Y dice así la palabra del Señor: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentaron y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y echándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregar al poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la lectura. Bueno, ya pues os voy a contar una historia. No viene en la Biblia como tal reflejada. Es una ficción o posiblemente no una ficción. Ya vosotros, cada uno, valorar
Recordamos la semana de pasión, el Señor Jesús subiendo a Jerusalén y por aquellas calles de Jerusalén, después de ser golpeado, digo, es una historia basada en hechos que ocurrieron allí, real o no real, posiblemente sí, posiblemente no, no viene en la Biblia, vuelvo a repetir, y el tumulto de la gente, el Señor golpeado, maltratado, escarnecido, cargando el madero y subiendo las calles de Jerusalén, bajándolas en dirección al Calvario. Un hombre llegó tarde a los acontecimientos y preguntó a una de las personas que había allí, le dijo, ¿qué es lo que ocurre en la ciudad? Pues mira, ocurre que van a crucificar a uno que se dice que es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Este hombre le pregunta y dice, oye, ¿cómo puedo encontrarlo? ¿Dónde está para verlo? Y esta persona le dice, es fácil, sigue esta calle, ves mirando al suelo y ves siguiendo el rastro de las gotas de sangre. No tienes que preguntar nada más, simplemente fijarte en el suelo e ir mirando donde hay sangre. Esa sangre es la cruz, la consumación de ella. Es el final de la vida de Jesús, pero un Jesús que resucitó. Y esta comparación que quiero ilustrarla es porque en estas reflexiones que estamos teniendo sobre la Semana de Pasión, posiblemente pues lo que estamos haciendo es seguir el rastro de los acontecimientos, de las cosas que ocurrieron allí. Porque cuando hablamos de la Semana de Pasión o la Semana Santa, que queda poco para celebrarla ya, recordamos el Domingo de Ramos como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero luego automáticamente saltamos al jueves, saltamos al viernes y ya el domingo pues le damos algo menos de importancia. Pero obviamos y no vemos lo que ocurrió de domingo a domingo, y eso es lo que trato de hacer con vosotros en estas exposiciones, seguir el rastro hacia la cruz, hacia la tumba, porque Jesús murió, es cierto, pero si no hubiese habido resurrección, si no hubiese habido un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y otro domingo, tú y yo no estaríamos aquí, yo no estaría hablando posiblemente de esto, estaría hablando de otra cosa, algún asunto social o alguien estaría dando un tipo de conferencia de cualquier otro tipo. Por lo cual mi intención es que sigamos el rastro hasta llegar a la tumba vacía. Para recordar un poquito, hoy vamos a hablar de lo que ocurrió el martes. El martes fue un día muy intenso dentro de la Semana de Pasión. Posiblemente junto con el jueves y el viernes, el martes es donde más acontecimientos se narran por parte de los evangelios. El martes de 24 horas, un día de 24 horas, fue un día muy intenso. Posiblemente el día más corto, como ya veremos en otra ocasión, va a ser el miércoles. El miércoles hay muy poquito, se dice muy poco. Pero luego, cuando lleguemos a ese día, diremos por qué hay tan poco y daremos una explicación de por qué no se relata tanto los acontecimientos del miércoles. Pero para situarnos un poquito en lo que vamos a hablar hoy, en el martes, en la segunda sesión que vamos a tener sobre el día del martes, lo que ocurrió el martes, quisiera refrescar un poquito la memoria. ¿Qué ocurrió el domingo? El domingo de Ramos, el domingo de Resurrección. El domingo donde Jesús entró en Jerusalén. Allí vimos que iba con determinación subiendo a Jerusalén y mandó pues, a 2 de sus discípulos para que fuesen y buscasen un asna, porque él tenía que entrar allí. El domingo de Ramos es un domingo muy importante porque justamente con ese domingo, no vamos a entrar en ello, se cumplieron algunas de las profecías que están escritas en el libro de Daniel. Domingo de Ramos, entrada triunfal, una multitud aclamándole. Una multitud que había visto la resurrección de Lázaro, que había visto milagros de la multiplicación, que había visto curaciones, una multitud que le interesaba seguir a Jesús. Pero también vimos que después, cuando iba pasando el tiempo, esa multitud se iba diluyendo.
Y si vais a los capítulos, digamos, que hablan, versículos que hablan de la muerte de Jesús, vais a ver que no había una multitud. Solamente al lado de la cruz había 5 mujeres y Pedro y Juan mirando de lejos. No se dice que hubiese nadie más. ¿Dónde estaba esa multitud? Llegó el lunes, el siguiente día, y nos dice el relato bíblico según Lucas, estamos viéndolo según Lucas, nos dice que Jesús entró en la sinagoga como tantas otras veces había ido. Pero allí se encontró que había un mercadillo. Allí había un negocio instaurado y Jesús, pues viendo lo que allí estaba ocurriendo en la casa de Dios, dice que volcó las mesas y expulsó a los comerciantes. Es la segunda vez que hizo esto. La primera vez lo hizo cuando empezó su ministerio en Juan capítulo 2 y la segunda vez la encontramos en el relato de Lucas al final de su ministerio. Es significativo, ¿verdad? Esto ocurrió el lunes. El martes, la primera parte que fue lo que vimos la última vez. ¿Qué ocurrió el martes? Bueno, lo que ocurrió el martes, lo que precedió lo que vamos a hablar hoy, es que la autoridad del Señor Jesús estaba siendo puesta en tela de juicio, estaba siendo dudosa, y allí los escribas y los fariseos le preguntaron a Jesús y le dijeron: oye, dinos, ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? O dicho de otro modo, enséñame tu currículum. Dime en qué universidad has estudiado, en qué escuela teológica has estudiado, quién han sido tus maestros. Decirle esto a Jesús. No se estaban enterando todavía de quién era Jesús. Era el autor de las Escrituras. Era el de las Escrituras el que hablaban de él, pero no se estaban enterando muy bien. Y quisieron, pues una vez más, porque vamos a ver a lo largo de estos relatos cómo le lanzaron muchas preguntas, pero preguntas que eran con mala intención. Y allí la pregunta que le hicieron fue: bueno, ¿el bautismo de Juan de quién fue? Le dice el Señor Jesús. Dice: mira, y si respondemos una cosa, si respondemos otra, el pueblo se nos va a echar encima, porque temían al pueblo, dice el relato. Dice: bueno, el Señor, si no me respondéis nada de esto, tampoco yo lo voy a responder. Dice el capítulo 20, versículo 8, dice: Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad enseño estas cosas. Permitidme antes de seguir adelante. Si yo os hablase y os dijese quiénes son los fariseos, aquellos, posiblemente incluso es un nombre muy conocido, vuestra mente empieza a carburar y empieza a pensar que los conocemos, son personajes muy conocidos. Fariseos, un fariseo, la palabra fariseo significa puro. Los fariseos eran aquellos religiosos que estaban encargados de cumplir los escritos de la ley, de los que conocían del Antiguo Testamento. Eran los que exigían el cumplimiento íntegro de las cosas, aunque ellos luego por la verdad no lo hacían, pero lo exigían, y se lo exigían a ellos mismos y lo exigían a todo el pueblo. Por lo cual aquel que se equivocaba o aquel que no cumplía lo más mínimo de la ley no era considerado como un verdadero israelita, vamos a decirlo así. Los fariseos. Si yo os hablo de los escribas, ¿quién eran los escribas? Permitidme que os ponga delante de vosotros estos personajes o estas personas, o estos grupos, o estos sectores. Los escribas, ¿quién eran los escribas? Bueno, los escribas eran los encargados de traducir y de copiar los textos, los manuscritos. ¿Por qué? Porque entonces no existía todavía la imprenta, ni existía este tipo de comunicación que nosotros tenemos ahora. La imprenta se inventó más tarde. Entonces lo que había que hacer era, cuando un escrito en un papiro, en una piel, en un papel, se escribía, se iba deteriorando con el tiempo. Y ellos eran los encargados de, cuando estaba la copia en mal estado, volver a transcribirla y cuidar de que todo pasase con el mínimo detalle. No se podían equivocar en nada. Estaban muy reconocidos porque se entendía que un escriba era una persona muy culta, muy docta en la ley y en la Torá y en los profetas y todo esto. Si yo os hablo de los saduceos, diréis: bueno, los saduceos, me suenan los saduceos, hemos leído algo, y el Evangelio de Lucas y los Evangelios nos hablan de los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Bueno, sin entrar mucho en la historia, los saduceos eran, ya lo dice aquí Lucas, eran aquellos religiosos que no creían en la resurrección. Apuntarlo es muy importante. No creían en la resurrección, ni creían en las cosas sobrenaturales, ni creían en los ángeles, ni nada de esto.
Los saduceos no creían en nada de esto. Lucas lo dice en el texto que hemos leído. Y Lucas dice, y le preguntaron los saduceos, entre paréntesis, ya nos da una descripción, son estos que no creen en la resurrección. Los saduceos. Si yo os hablo de los herodianos, diréis, bueno, Pedro, ¿por qué estás hablando de todo esto? Ahora, al final, os voy a decir la explicación para que entendamos mejor el texto de Lucas. Los herodianos, ¿quién eran? Eran, pues su nombre lo dice, aquellos que eran fieles a Herodes. Herodes, el medio judío, el idumeo, el medio judío, aquel que se hizo con el poder y que no había nadie quien lo echase. El Herodes. Allí tenía unos fieles que se llamaban herodianos. ¿Y estos qué hacían? Pues estos lo que hacían era servir a Herodes en el templo, pero servían sirviendo a Roma, porque Roma les proporcionaba unos intereses económicos y una calidad de vida impresionante, por lo cual eran muy fieles a Herodes, pero también a Roma. Estos eran los herodianos, a grandes rasgos. Y si os hablo por último de los ancianos, ¿quién eran los ancianos que menciona Lucas y menciona los evangelios? Bueno, los ancianos eran, digamos, representantes locales, eran personas de alto prestigio en medio de la comunidad judía que estaban encargados de un poco salvaguardar y guiar a las familias o guiar a las poblaciones pequeñitas, ¿verdad?, en los problemas más cotidianos. Estos eran todo lo que he dicho, lo vuelvo a repetir y lo digo, ¿por qué hablar de ello? Porque todos estos grupos eran los que estaban en contra de Jesús. Había algunos más, los celotes y todo esto, pero eso es algo menos, eso iban por otro lado. Todos estos que hemos hablado, dice Lucas, los menciona Lucas, y dicen que todos ellos estaban tramando cómo quitarse a Jesús del medio. Fijaros, no solamente Jesús sufría la presión anímica, psicológica, de tener que ir subiendo a Jerusalén, sabiendo cuál iba a ser su final, sino también tenía que sufrir la opresión de su propio pueblo, de ciertos grupos que lo único que intentaban era quitárselo del medio. Cualquiera no se lo quitaba. Imaginaros cuando entró en el templo y volcó las mesas y les quitó el sustento económico. Cuando se enfrentaba a los escribas, a los saduceos, a los ancianos, a los herodianos, se enfrentaba a Jesús con la palabra de Dios. Se enfrentaba a ellos. Claro que querían quitárselo del medio. Y todos ellos se unieron, porque tenían puntos de vista en común diferentes, pero se unieron para quitarse del medio a Jesús porque le estorbaba. Bueno, vamos a empezar en el versículo 9 con esta idea, ¿verdad? Perdonadme esta introducción, pero era necesaria para conocer. ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora sí, vale. No voy a tocar más. Esto pasa. Dice, comenzó entonces a decir al pueblo esta parábola. Jesús había hablado muchas veces por parábolas. Pero ¿cuál era la finalidad de esta parábola? Es fácil de entenderla. La finalidad de la parábola era hacerle ver al pueblo, a los dirigentes del pueblo, que ellos estaban rechazando al Mesías, siglos esperando al libertador, siglos esperando al Mesías, y lo tenían delante, pero no estaban haciendo caso a la palabra de Dios, a los textos que hablaban de la venida del Hijo de Dios, del verdadero Mesías. Y Jesús, el martes, les tiene que lanzar, no solamente con este principio de parábola, sino va a seguir a lo largo del martes, de las horas del martes, muchas horas va a ocupar en darle enseñanzas, en lanzarle señales de que Él era el verdadero Mesías, era el ungido de Dios. Y les quiere hacer ver que estaban realmente equivocados, que ellos no iban por buen camino. Y esta es la parábola. Y cuando empieza el Señor Jesús así, le dice, comenzó a decirles al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña. Bueno, esto nos va a sonar, ¿verdad? Porque estamos en una zona de viñas y sabemos lo que es plantar una viña. Pero cuando un israelita escuchaba la palabra viña, enseguida su mente cambiaba de chip. Porque cuando se empleaba la palabra viña, si queréis verlo en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, sobre todo el versículo 7, allí dice, Israel es mi viña. Yo he plantado mi viña, Israel. Por lo cual, cuando un israelita escuchaba
una viña, sabían que lo que iba a decirle, la enseñanza que iba detrás de todo eso era para el pueblo. ¿Cómo capta la atención el Señor Jesús, verdad? Le dice, mira, cierto hombre o un hombre plantó una viña y sigue con la historia y la arrendó a unos labradores. Este hombre, hay un propietario que plantó una viña y esa viña es de suponer que la había cuidado, la había labrado, la había cercado, la había vallado, posiblemente le había puesto pues sistema para poder regarla, para que la planta tuviese fuerza, le había quitado toda la maleza alrededor, había cuidado mucho la viña, pero este hombre se vio en un problema que tenía que irse por un largo tiempo. ¿Y qué hizo? Bueno, pues la arrendó. ¿Sabéis lo que es arrendar? Cuando una persona arrenda una viña o unas tierras, significa que hacen un contrato y le dicen, entre ambas partes, el propietario le dice, mira, te doy por un tiempo estas viñas, tú las cuidas y partimos las ganancias. Hacen un acuerdo, 30, 60, 50, 50 o lo que acuerden. La arrenda, la viña sigue siendo del propietario. Por un tiempo vuelve a él. Pero durante ese tiempo los que están encargados pueden recoger su fruto y beneficiarse de todo esto. Y este hombre dice que tenía una viña y como se iba a ir la arrendó por una larga temporada, por un tiempo. Quiere decir esto que pasado un tiempo iba a volver a recoger el fruto. Todo esto hay que entenderlo desde la perspectiva de Dios, Jesús y su pueblo, entenderlo así para tenerlo más claro. A su debido tiempo, y cuando llegó el tiempo, envió un siervo a los labradores, aquellos que estaban encargados de cuidar la viña y explotarla, para que le dieran el fruto de la viña. Esto era lo acordado. Llegó un tiempo y como él no pudo, mandó a uno de los labradores y le dijo, mira, ves y que te den la parte proporcional de lo acordado, del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Vamos a ir fijándonos, conforme vayamos leyendo el texto, cómo cada vez que vamos ahondando los versículos y avanzando en ellos, vamos a ver cómo el grado de vejación, el grado de pecado va aumentando. Al principio, ¿qué ocurre? Dice que la primera persona que fue el primer siervo que fue a recaudar lo acordado, dice que lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. La palabra golpear posiblemente aquí no sea una palabra tan fuerte como viene a continuación, sino más bien es empujar. Dale golpes, pero sin que aparezcan señales evidentes de que ha sido golpeado. Empujones, puede ser alguna bofetada, cosas así, pero que realmente no dejan huella, no dejan marca. Y enviaron con las manos vacías. Bueno, segunda oportunidad, dice que volvió a enviar otro siervo, pero ellos también a este, habiéndolo golpeado, y añade, y afrentado, ya sube el nivel, el segundo siervo se encontró que fue a recaudar lo acordado y le golpearon y lo afrentaron. La palabra afrentar significa hacer de menos, insultar, menospreciar, vejar. No solamente lo golpearon, sino el pecado fue a más, fue que lo afrentaron, lo humillaron. Y lo afrentaron y lo despidieron con las manos vacías. Y así sucesivamente, dice el versículo 12, y volvió a enviar a un tercero. Y a ellos, también a este lo hirieron y echaron fuera. Bueno, la palabra que aquí aparece en el original en griego es trauma. Aquí la palabra hirieron es trauma, donde viene la palabra traumatología. Lo golpearon, pero ya aquí, ya no solamente que lo insultaron, sino que le dejaron señales evidentes de esa paliza que le dieron, vamos a llamarlo así. Esta persona sufrió traumas, sufrió hematomas, sufrió golpes. Y dice que lo echaron fuera. Esta fue la tercera oportunidad, ¿verdad? ¿Nosotros qué hubiésemos dicho? Hay un refrán español, castellano, que dice, a la tercera va la vencida. Bueno, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros a la tercera? Mandamos a uno, lo expulsan, lo bofetean, otro dice que le hacen vejaciones, al segundo dice que ya lo hieren, ya llegan a las manos. Nosotros hubiésemos dicho, ¿hasta qué habéis llegado?
A la tercera va la vencida. No tenéis más oportunidades. Pero aquí vamos viendo la misericordia del dueño de la viña. Dice el versículo 13, dijo entonces el señor de la viña, ¿qué haré? Pues mira, le voy a dar la cuarta oportunidad. Voy a enviar a mi hijo amado, y quizás, voy a arriesgarme, quizás lo van a respetar. Oportunidades. Porque estamos ante el Dios de las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor en nuestra vida? Tenemos muchas, unas las sabemos y otras ni nos damos cuenta y pasan desapercibidas. Pero el Señor a todas las personas les está dando oportunidades de seguir el rastro hacia la cruz y hacia la resurrección. El Jesús ese que nosotros decimos, no el Jesús religioso, sino el Jesús histórico, el Jesús real, el Jesús que murió y que resucitó con evidencias médicas, científicas, históricas, aquel Jesús es el que da oportunidades. Podría haber dicho, a la tercera va la vencida, pero yo pienso, digo, bueno, ¿cuántas oportunidades me da el Señor cada día? ¿Cuántas oportunidades va a dar el Señor a las personas para que le reconozcan como Salvador personal? ¿Cuántas veces hemos hablado a las personas de la cruz, de Jesús, del amor de Dios, y no aceptan al Señor Jesús? ¿Cuántas oportunidades? Estamos ante el Señor de las oportunidades. Pero va a llegar un día que esas oportunidades se van a acabar. Lo vamos a ver. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Dice, mandaré, versículo 13, enviaré a mi hijo amado, quizás a este respetarán. Pero al verlo, versículo 14, los labradores razonaron. Al verlo lo razonaron. ¿Y qué pasa ahí? Oye, mira, este es el hijo. Y empezaron a maquinar. Oye, si este es el único hijo que tiene, pues vamos a matarlo. Ya no lo van a agredir, no lo van a ir, no le van a hacer un trauma, ni le van a hacer vejaciones, ahora van a ir mucho más allá. Dice, ¿por qué no lo matamos? Y si lo matamos como es el único heredero, ¿qué va a hacer este hombre cuando vaya a morir? Tendrá que vender la viña. Y si vende la viña, le vamos a hacer un buen precio, o posiblemente, bueno, esto no lo viene en la Biblia, lo digo yo, posiblemente a la baja. Le vamos a hacer una oferta a la baja. Esto lo digo yo, no es bíblico, ¿verdad? Pero como no va a tener heredero, nos lo quitamos del medio y esa viña puede ser nuestra. La vamos a manejar y la vamos a explotar a nuestro antojo. Y ellos dice también el Evangelio de Mateo y de Marcos, dice que ellos maquinaron. Ellos empezaron a tramar algo que hacer para quitarse del medio al hijo, al heredero de la viña. Dice versículo 15, y echándolo fuera de la viña, lo mataron. La pregunta es, ¿qué hará el Señor de la viña? A la tercera, no. A la cuarta va la vencida. ¿Qué va a hacer el Señor contigo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Después de tantas oportunidades, después, incluso para los creyentes, porque los creyentes somos personas, yo por lo menos, vamos, yo no soy aquí más que ninguno, soy el peor que incluso, porque cada día tropiezo y cada día me tengo que levantar. ¿Y cuánta paciencia tiene el Señor conmigo? ¿Cuánta paciencia tiene el Señor conmigo? ¿Qué hará pues el Señor conmigo? Lo que sí sé que cada vez que tropiezo el Señor me levanta y Él me ama más y me hace pues ser más maduro en el Señor. Aunque a veces tropiezo 3 veces o 4 en la misma piedra. Pero ¿cuántas veces, qué hará el Señor contigo después de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Lo vas a echar fuera de tu vida? ¿Lo estás maltratando? ¿Lo estás despreciando? ¿Tú eres tan autosuficiente que quieres labrar tu propia viña y que nadie se entrometa? ¿Quieres quedarte con tu propia heredad? Bueno, yo lo dejo ahí, piensa, reflexiona, porque es una oportunidad única, Dice, echándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará pues el Señor de la viña? Irá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Al oírlo, dijeron, Dios mío,
que esto nunca acontezca, que no suceda nunca esto. Hombre, ¿cómo vas a quitar la viña, los beneficios a tu pueblo? ¿Cómo lo vas a quitarlo? Bueno, que esto nunca acontezca. Pero él, mirándolo fijamente, Jesús no se esconde. ¿Cuántas miradas hay en la Biblia? A mí una de las miradas que más me conmueve, y llegaremos en su día, en su momento, si Dios quiere, fue aquella mirada en el patio, cuando se cruzó con la mirada con Pedro, antes de negarlo. Cuando él se puso delante del Señor y lo miró, ¿qué se dijeron con los ojos? Le dijo, Pedro, me vas a negar, vas a tropezar, vas a caer. Yo voy a estar ahí, no te preocupes. Y Pedro, pues, autosuficiente, creía él que podía cultivar su propia viña. Y falló al Señor Jesús. Y en ese momento hubo un cruce de miradas en el patio. No se hablaron verbalmente, solamente con la mirada se dijeron. Porque Jesús mira y va de frente. Jesús no te va a engañar. Jesús te está mirando a los ojos y te está diciendo, mira, yo estoy aquí. Yo quiero salvarte, yo quiero amarte. Yo quiero que tú me sigas, que estés conmigo. Voy a ir a la cruz. Voy a ir a morir por ti. Pero quiero que fijes la mirada en mí. Jesús va de frente, no te va a engañar. Jesús no quiere que sigas una religión, quiere que tengas una relación con Él. Dice Jesús, mirándolo fijamente, dijo, ¿qué significa pues esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, Salmo 118, versículo 20. Está sacado de ahí esta cita. Ellos lo entendían muy bien, eran conocedores de los salmos, los escribas y los fariseos y los ancianos. No hace falta explicarle mucho, porque le va a decir muchos versículos del Antiguo Testamento y ellos lo entendían perfectamente. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, Salmo 118, 20. Qué casualidad que citase el Salmo 18, 20. ¿Sabéis que el Salmo 116 hasta el 118 era conocido como el Gran Alén, que se cantaba justamente en la semana pascual? Este cántico, el Salmo 118, se cantaba cuando los peregrinos subían hacia Jerusalén. Se cantaba este Salmo 118. Y se cantaba cuando era sacrificado el cordero y se sentaban a la mesa y repartían el cordero y mojaban el pan en las hierbas amargas. Se cantaba el Salmo 118. Allí recordando que la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién era la piedra? Jesús. ¿Quién eran los edificadores? Ellos. Ellos eran los encargados de edificar sobre el fundamento de la piedra, de la roca. ¿Habéis visto esto? Sobre todo aquellos que sois más curiosos. Aquí en Valdepeñas hay edificios antiguos. Hay edificios antiguos que en las esquinas tienen unas piedras angulares. Luego os fijáis, sobre todo en la calle Real hay algún edificio ahí viejo que en unas esquinas tiene la piedra angular. Y esa piedra está puesta por algo, porque sobre esas piedras angulares puestas en las esquinas se sujeta el edificio, las paredes. Son la base para la edificación. Pero nosotros tenemos una base, pero también somos edificadores. Tenemos que edificar, poner ladrillos, poner cemento, poner arena, levantar el edificio. Y ellos no habían hecho esto. Habían entorpecido la edificación del pueblo de Dios. Los responsables habían hecho esto. Ellos. Esta piedra llegó a ser cabeza del ángulo. Salmo 118. Versículo 18. Todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Dos contrastes. Caer en la piedra y que la piedra caiga en ti. ¿Qué significa esto? Ser quebrantado. ¿Recordáis? Voy a poner dos ejemplos, habrá muchos más. Sobre todo para los creyentes, el día de vuestra conversión. Yo todavía recuerdo el sitio y sé las personas que había.
no se me olvidará. No recuerdo muchas otras cosas, pero ese día sí lo recuerdo. Y yo puedo decir que ese día yo fui quebrantado. Y lloré, porque pude comprobar lo que hacía el arrepentimiento, lo que hacía llegar a Jesús. Y mi corazón fue quebrantado. Un corazón quebrantado cuando un padre o una madre pierden a un hijo o unos hijos pierden a unos padres. ¿Cómo está su corazón? Quebrantado. Esa piedra, quien caiga sobre la piedra, quien se arrodille sobre esa piedra, quien se humille en esa piedra, su corazón va a ser quebrantado. Pero el otro contraste dice, pero ¡ay! De quien caiga la piedra sobre él. Esto nos habla de juicio. Porque habrá un día, cuando esa piedra, Jesús, pida cuentas a aquellos que han oído del mensaje de la palabra de Dios, de la salvación de Jesús, que te está ofreciendo, y no la hayan hecho caso. Hayan edificado su vida sobre otras cosas, sobre otras piedras. Pero un día, quieras o no quieras, tendrás que dar cuenta delante de Dios. Y tendrás que ponerte delante del tribunal de Cristo. Quieras o no quieras, es inevitable. ¿Y qué le vas a decir? ¿Sobre qué roca has edificado? Ahora tienes la oportunidad de tener un corazón quebrantado delante de Dios. Seguimos adelante. Versículo 19. Entonces, los escribas, ya hemos dicho quién era, hemos hecho una reflexión de los grupos que hay allí. Aquí aparecen varios, ¿verdad? Entonces los escribas y los principales sacerdotes trataron de echarle mano en aquella hora, porque entendieron que había dicho esta parábola contra ellos, pero temieron al pueblo. Segunda derrota que sufrieron. La primera la encontramos en el capítulo 19, versículo 48. Pero no hallaban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Ya vimos que todo el pueblo estaba atónito escuchando las enseñanzas de Jesús. Una derrota, segunda derrota, hubo otra más. Ya llegaremos a ella. Temieron al pueblo, pero no pudieron encontrar nada en contra de Jesús. Dice la palabra del Señor, y acechándolo. Mateo 22, 15, 16 dice, consultaron cómo prender a Jesús. O sea, se juntaron los escribas, los fariseos y maquinaron cómo iban a detener a Jesús. Dice, entonces los escribas y los principales sacerdotes trataron de echarle mano en aquella hora porque entendieron que habían dicho esta parábola contra ellos, pero temieron al pueblo. Y acechándolo, enviaron espías. Bueno, ¿qué hace un espía? Habéis visto películas de espías, ¿no? Un espía lo que hace es pasar desapercibido, un espía hace que no se note mucho, que tiene una vida familiar tranquila, normal, un trabajo normal, un horario normal, no hace nada normal, hace todo lo que las personas hacen normales. Estas son las películas de espías, habéis visto muchas de ellas, ¿no? A mí me gustan las películas de espías. Pero la finalidad de un espía, ¿cuál es? Es vigilar al enemigo y pasar las órdenes a sus superiores. Esto es lo que hace un espía. El espía es mandado por otro para hurgar, para indagar, para recabar pruebas, para así poder tener algo, para luego pues tener que poder acosarle o culparle. Esto es lo que hacen los espías. Bueno, pues allí dice que de entre los escribas, todos estos que hemos dicho, los fariseos, los ancianos, todos ellos dice que enviaron espías. ¿Qué pretendían los espías? Pues pretendían ser justos, para atraparlo en alguna palabra. ¿Y con qué finalidad? Dice, a fin de entregarlo al poder y a la autoridad del procurador. Claro, religiosamente no podían hacer nada, porque Jesús era sin tacha. Todo lo cumplía la ley. Él era la ley. Él era los profetas. Él era todo. No había nada por el cual acusarlo. Y dijeron, bueno, pues vamos a intentar acusarlo por lo civil y por lo político. A ver si le buscamos por ahí algo. Y le preguntaron con astucia.
Como por lo religioso no había nada que hacer, vamos a ver si le tiramos por otro sitio. Qué espías más listos, ¿verdad? Eran listos, sabían hacer su trabajo. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, me llama la atención, porque esta frase maestro se va a repetir a lo largo de estos versículos, de estos capítulos. Maestro. O sea, primero le estaban reconociendo como maestro, pero falsamente, porque no reconocían al Señor Jesús como maestro. Lo reconocían como una persona opuesta a ellos y que iba en contra de sus intereses, pero le llaman maestro. No le importa la hipocresía ni la falsedad. Eso cuesta poco decirlo. Dijeron maestro, por lo cual si eran maestros lo reconocían, ellos eran sus discípulos, en teoría. Sabemos que si lo sabían, claro que lo sabían, que hablas y enseñas rectamente. Religiosamente, según la ley, lo que hablas es todo correcto, no podemos acusarte de nada de esto. Dice, y que no haces acepción de personas. Claro que no. Él se juntaba con todo el mundo, Jesús. Ya lo había demostrado a lo largo de su ministerio. Sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Con verdad. Bueno, ¿qué le faltaba a ellos para seguir a Jesús? Estaban reconociéndolo ahí, falsamente. Estaban reconociendo muchas cosas de Jesús, como las personas hoy en día reconocen a Jesús, pero no aceptan a Jesús. Tú puedes reconocer que Jesús estuvo en este mundo, que era el hijo de José y María y que hizo milagros y que murió, algunas dudas sobre la resurrección, sobre las evidencias y tal, puedes creerlo. Pero de creer a tener una relación hay mucha diferencia, mucha diferencia. Y le preguntan, es una pregunta malvada, ¿verdad? Dice, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Dice, percibiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Aparece en la Reina Valera. ¿Por qué me tentáis? ¿De quién viene la tentación? ¿De quién viene la tentación? Del Señor, del diablo y por aquellos que le siguen. Él es el tentador. El Señor Jesús lo experimentó en el Sermón del Monte, al principio de su ministerio allí. Y en otras ocasiones, y la Biblia también habla del diablo como el tentador. Y aquellos que son súbditos y seguidores del diablo, esto es fuerte, pero es así, practican también esto. No solamente la tentación que recibe, sino que practican para que otros sean tentados para que caigan. Y Jesús lo sabía. Y percibiendo la astucia de ellos, le iban a engañar al Señor Jesús. Dice, mostrándole un denario, les preguntó, ¿de quién tiene la imagen e inscripción? Una moneda. Nosotros tenemos las monedas, sabéis que las monedas tienen unas figuras por delante y por detrás. A veces que aparece la cara del rey, Juan Carlos, aquí en España, otras veces aparece un palacio real, cada país es una imagen, pero tenemos monedas de este tipo, lo entendemos perfectamente. Y le dice, darme un denario. ¿Qué imagen veis ahí? Bueno, pues la imagen que vemos es la de César. Claro, bueno, pues dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Vivimos en un mundo con responsabilidades. Lo que es de Dios y lo que es del mundo. No podemos separarnos, tenemos doble ciudadanía, la del cielo y la de la tierra, y tenemos que cumplir con la ciudadanía de la tierra y la ciudadanía del cielo. Lo que pasa es que muchas veces nos gusta poco, ¿verdad? Nos gusta poco pagar Hacienda y todo esto, ¿no? Bueno, pues cada uno que haga lo que vea, yo lo digo aquí. A mí me gusta poco, pero hay que hacerlo, lamentablemente. Porque hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Siempre y cuando no vaya en contra de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios y a lo que a Dios le agrada. Dice, le dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron culparle o asirse de ninguna de sus palabras delante del pueblo. Y, maravillados por su respuesta, ¿qué hicieron? ¿Qué pone ahí? Lo pone ahí, yo no lo he escrito, estaba en vuestras Biblias cuando las habéis abierto, Yo no tengo poderes mágicos para poner, como los magos estos que sale una firma y luego aparece la carta en el otro lado. No, eso lo ponía en tu Biblia, dice que callaron. No pudieron incluso sorprenderle en esto, callaron. Tercera derrota, callaron. Porque tú ante Jesús, ni yo, podemos decir nada, simplemente nos queda callarnos. Callarnos simplemente. Dice, también se acercaron algunos de los saduceos, otro de los personajes que hemos dicho. Y Lucas nos advierte, y lo pone entre paréntesis, dice,
que dicen no haber resurrección. O sea, que ellos no creen en la resurrección, ya lo hemos dicho antes, ni ángeles, ni todo esto, ¿eh? Marcos, capítulo 12, si queréis luego escucharlo o apuntarlo, 24 y 27, Marcos puntualiza más y dice, me gusta esta frase, dice, erráis, le dice a los saduceos, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Se puede errar en las Escrituras? ¿Se puede errar en la interpretación de las Escrituras? Creo que sí. Creo que sí. Se puede errar. Se puede conocer, pero se puede errar. ¿Cómo errar? Bueno, cuando tú entras en las Escrituras y entras en la casuística, el podía ser, o a lo mejor, estás cruzando una línea muy delgada. Son textos que están ahí, la Biblia está ahí. Está para interpretarla. Está para interpretarla. Bueno, pues ya cada uno que nos guíe el Espíritu Santo y nos diga cómo tenemos que entender las cosas y que el Señor ponga a personas que nos aclaren aquellas cosas que no entendemos, porque el Señor pone también a personas, a profetas, maestros, que nos enseñan y nos dirigen en todo esto. Dice, y también se acercaron algunos de los saduceos y le preguntan diciendo, Maestro, Moisés nos escribió. Ellos, los saduceos, entendían muy bien la Biblia también. Bueno, la Biblia, las Escrituras que había en aquella época. Las entendían muy bien también el Antiguo Testamento. Lo interpretaban de forma errónea, pero lo entendían. Dice, reconocían a Moisés. Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer, sin descendencia, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano. Y le dice, mira, Jesús, te voy a poner una historia, o te vamos a poner una historia. Es una historia muy conocida. Pero fijaros qué contradicción. Si ellos no creían en la resurrección ni nada, fijaros qué pregunta más perversa. Qué historia más perversa. Es una historia bonita, pero está llena de mucha perversidad. Eran pues 7 hermanos, y el primero, habiendo tomado mujer, murió sin hijos. También el segundo, y el tercero la tomaron, y así también los 7 no dejaron hijos y murieron. O sea, una mujer. No sé si aquí salió la película de la viuda negra. No lo sé, pero cualquiera se casaba con ella, ¿verdad? ¿Una historia real o no real? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero que es válida, sea real o no sea real, es válida. Una mujer con 7 maridos y 7 hermanos, y se quedó viuda de los 7 hermanos. Y le preguntan los saduceos y le dicen, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos vino a ser su mujer? Pero vamos a ver, si los saduceos no, vosotros los saduceos no creéis en la resurrección. Ya lo ha dicho Lucas, y vosotros lo pregonéis así. Y ahora me estáis preguntando de quién va a ser, dónde. Si están muertos, están muertos. Y ahora me estáis diciendo que creéis en la resurrección. Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Los hijos de este siglo. Nosotros. Claro, esto así dicho, habría que explicarlo un poco más. Pero aquí esto tiene muchas connotaciones. Ellos entendían perfectamente, no hace falta explicarle, porque cuando ellos le hablaban del casamiento entendían perfectamente Génesis. Génesis, por ejemplo, capítulo 1, versículo 31, dice, la creación de Dios, bueno es todo esto, lo hecho en gran manera. Capítulo 1, versículo 27, el método del casamiento. Ellos lo entendían perfectamente, porque habían estudiado el Génesis. Varón y hembra. Capítulo 2, versículos 23 y 25, la forma. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, tal, tal, tal. Capítulo 2, versículo 18, y será el hombre y la mujer ayuda idónea, uno para el otro. Capítulo 1, versículo 28, multiplicación de la raza. Una de las finalidades del matrimonio también, la multiplicación de la raza. Ellos lo entendían perfectamente. Dice, los hijos de este siglo se dan en casamiento para cumplir todas estas cosas. Pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar el siglo, los que han muerto y están con el Señor, y los de la resurrección de entre los muertos, los que hayan quedado antes de que la Iglesia sea llevada con el Señor y mueran en el Señor, también van a tener parte en el cielo. Allí en el cielo, fijaros, nos describe algo de lo que sucede allí en el cielo. Alguien se ha preguntado, ¿qué está pasando en el cielo? ¿Qué pasa allí? Bueno, aquí se nos dice algo de lo que pasa. Allí en el cielo ni se casan,
ni son dados en casamiento. ¿Por qué? Porque en el cielo no hace falta la procreación, el expandimiento de la raza humana. Allí no va a hacer falta. Hace falta aquí la expansión demográfica. Pero allí no. Allí no. Pues no pueden ya más morir. Aquí el hombre nace, vive y muere. Y deja descendencia. Y así sigue la generación. En el cielo no. Cuando esto no exista y todos estemos en el cielo, su iglesia esté con el Señor, allí no hará falta la procreación de la raza humana, porque el número estará completo. Dice, pues no pueden ya más morir porque son como ángeles. Los ángeles no procrean. Los ángeles fueron creados y punto. No se juntan entre ellos ni tienen angelitos. No, esto no es así. No es así. En cuanto a que los muertos resucitan. Habían citado a Moisés, ¿verdad? Fíjate, el Señor Jesús qué hábil era. Sabiendo que iba a morir, pero tenía que aclarar todas estas cosas. Y dice, bueno, vosotros creéis en Moisés, habéis oído hablar de Moisés. No creéis en la resurrección, ni creéis en ángeles, ni creéis en cosas del cielo. ¿No lo creéis? Pues yo voy a citar a Moisés. Dice, vosotros creéis en Moisés. Dice, ¿no dijo también Moisés, también lo indicó en la zarza, allí, en el desierto, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿No estaban estos ya muertos? Y Moisés los reconoce como que están vivos, que están con su Dios. ¿Vosotros creéis a Moisés? Me habéis dicho que sí. ¿No dijo Moisés esto en cuanto al matrimonio, a la descendencia? O sea, ¿creéis a Moisés en unas cosas sí y en otras no? Bueno, creedlo también en esto. ¿Por qué? Dice, porque, versículo 38, así que no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Así es que si tenemos dudas cuando una persona, hermano nuestro, un familiar nuestro muere, es doloroso, sí, pero Él está viviendo y está allí en el cielo glorificando a Dios. Y está esperando que la iglesia sea reunida allí para estar por toda la eternidad alabando a Dios. Así no es Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos viven. Respondiendo entonces algunos de los escribas, bueno, ¿no eran los saduceos los que estaban hablando? Pero los saduceos se tuvieron que callar. Pero allí estaban los escribas, porque iban en contra también de los saduceos, iban con intereses opuestos, iban con una finalidad conjunta, pero luego eran polos opuestos. Y los escribas dijeron, ¿ves? Vaya repaso que le has dado a los saduceos. Maestro, fíjate, también le llaman maestro. Qué hipocresía, ¿verdad? Muy bien dijiste. Y ya, versículo 40, y con ello terminamos, y ya no se atrevían a preguntarle nada. Otra derrota. Bueno, no se atrevían a preguntarle nada hasta el capítulo 22, versículo 63, capítulo 23, versículo 10, hasta la consumación de la trama. No volvieron a preguntarle nada en las siguientes enseñanzas que luego veremos si Dios quiere. Las siguientes ráfagas que el Señor les va a mandar. Se quedaron sin autoridad, sin poder acusarle al Señor Jesús. Solamente empezaron a acusarle cuando lo condenaron ya a muerte. Entonces empezaron a hablar, pero hasta entonces guardaron silencio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros delante de Dios. Guardar silencio, mirarle a Él, seguir los rastros que nos llevan hacia la crucifixión, hacia la resurrección. Hay muchos rastros en Lucas, síguelos. Síguelos. Calla delante del Señor, espera en Él. Y si eres una persona que todavía no has aceptado al Señor, la oportunidad es hoy. No la dejes. No la dejes. Porque hay una resurrección, hay una vida eterna. Hay un Dios que está allí en los cielos y que está deseando que tú formes parte de Él. Que el Señor nos ayude y nos guarde.